Usted es David Sánchez Pérez Castejón, ¿verdad? Así es. ¿Cómo tuvo usted conocimiento de la publicación de las bases para acceder al puesto de coordinador de la actividad de los conservatorios? A través de un buscador de Internet, que se hace una búsqueda... David Sánchez es el hermano del presidente del gobierno. Ahora mismo, la justicia está investigando si se cometieron delitos en la creación y en el acceso a sus cargos en la Diputación de Badajoz. Por ser claros, sobre él sobrevuela la sombra del enchufe, el dedazo e incluso si la plaza se creó solo para que la ocupara él. Estas son las claves del caso del hermanísimo de Pedro Sánchez. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 18 de marzo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. David Sánchez Pérez Castejón llegó a la Diputación de Badajoz para ser coordinador de actividades musicales de los conservatorios de la provincia en el año 2017, esa es la fecha, y luego pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas en el año 2022. De la creación de la plaza, de su resolución y de ese cambio, digamos, de denominación, ahí la jueza ve trato de favor hacia el hermano del presidente del gobierno. Quien conoce bien todo esto, además, es mi compañero en Extremadura, que también se llama David, pero no se apellida Sánchez, sino Vigario. David Vigario. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien. El hermano del presidente del gobierno, dicen que director de orquesta y compositor, se hacía llamar David Azagra. Ese era su seudónimo, su nombre artístico. Cuéntame quién es, qué sabemos de él, qué había hecho antes de llegar a Badajoz. Es el hermano pequeño del presidente del gobierno, nació en Madrid, estudió económicas, que esto yo creo que también es importante, y sin embargo su gran pasión era la música. Se traslada a Rusia, intenta allí, y de hecho está varios años en la compañía de Nacho Duato, estudia, se especializa en su gran pasión, pero llega un momento en que se queda sin trabajo. Hace un máster. Por cuestiones que desconocemos, tiene alguna inclusión en Canarias a través del exministro Jerónimo Saavedra, que luego también va a resultar clave y están en la presentación oficial ya cuando consigue el puesto en Badajoz de una de sus óperas, la primera precisamente. Pero él en San Petersburgo, y volvemos allí, se queda sin trabajo y según él, todos los días cuando desayuna se mete en Google y busca ofertas de trabajo y, oh casualidad, encuentra la de Badajoz. Que se hace una búsqueda en Google, en distintos buscadores, se pone oferta de empleo, profesor de música, Conservatorio Superior de Salamanca, de Córdoba, de Musiquene, SMUC, tampoco son tantos. Creo que si no me dicen que es el hermano de Sánchez, se parecen tanto los dos en la voz, ¿no? En las voces, que podría llegar a pensar que estoy escuchando al mismísimo presidente en este momento. Hay una cuestión, más allá de esto, que es una anécdota, que me genera bastante curiosidad, que es ¿por qué Badajoz, no? Quiero decir, ¿cómo acaba allí David Sánchez, una persona que viene de San Petersburgo, que no ha puesto un pie nunca en Extremadura? ¿Por qué acaba en un cargo de alta dirección de la Diputación de Badajoz? Claro, es la gran pregunta del millón que la hace también la jueza. Y se lo pregunta a él. ¿Había estado alguna vez usted en Extremadura o en Badajoz? Y él, que estaba como imputado declarando, contesta que no, que es verdad que había estado en Portugal, que a él le gusta mucho Portugal, pero que en Extremadura no había estado nunca. Según él, es una simple casualidad y entraba cada mañana cuando estaba en paro durante bastantes meses, pero seguía en San Petersburgo. Él entraba en buscadores de empleo y casualmente encontró esa oferta de Badajoz. ¿Por qué Badajoz y no Toledo, Madrid, Barcelona, Andalucía? Porque conservatorios de música para niños y para gente adulta las hay en varios sitios de España. ¿Por qué Badajoz? Se lo pregunta a la jueza. Nosotros hoy sacamos un reportaje de vinculaciones políticas que no tienen por qué tener una consecuencia legal, ni estamos imputando, de momento no hay pruebas a que una circunstancia llevara a la otra de forma directa, pero sí varias casualidades y varias relaciones personales entre políticos de la comunidad extremeña y de la provincia de Badajoz y el entonces secretario general del Partido Socialista, que antes estaba preparando las primarias,
que podía ser una vía de investigación, pero estamos en el periodo de instrucción y nos remitimos a las pruebas. Gracias Plasencia, gracias Extremadura, porque siempre que estoy aquí con vosotros me siento como en casa, ¿no? Ya son unos cuantos años como secretario. Por recordar general simplemente del algunas Partido fechas. Socialista Obrero Español. Sánchez llegó a la Moncloa, Sánchez es presidente desde el año 2018, pero antes había estado, recordémoslo, al frente del PSOE desde el año 2014, luego defenestrado por sus propios compañeros y vuelto a UPAR por la militancia en el año 2017, después, recordemos también, de recorrer España en su propio coche. Hay una serie, digamos aquí, de casualidades en los tiempos. Sánchez se volcó directamente en Badajoz en fechas clave para su hermano David, justo cuando él consiguió la plaza que consiguió. Hay una serie de amistades personales con alcaldes como el de Don Benito, que hoy es el delegado del gobierno en Extremadura. Hay una figura que tiene mucha relación con la primera, del alcalde de Don Benito, figura importante en todo esto, que es la del alcalde de Villanueva de la Serena, dos pueblos, recordemos que están pegados. Presidente de la Diputación, en la que David Sánchez fue contratado, y hoy, además, secretario general del Partido Socialista en Extremadura. Uno de sus grandes mentores, bueno, de hecho en un libro y en varias entrevistas, señala al entonces alcalde de Don Benito y hoy delegado del gobierno, José Luis Quintana, como la persona que le empuja a presentarse a la Secretaría General del PSOE, año 2014. ¿Qué tiene que ver el alcalde de Don Benito con la Diputación de Badajoz? Al lado de Don Benito está la ciudad de Villanueva y allí estaba como alcalde Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación. Yo solo doy datos, no estoy acusando. Pedro Sánchez ha dormido en el chalet de el que fuera alcalde de Don Benito y hoy delegado del gobierno. Es decir, una persona que para él es un íntimo amigo. Es verdad que 8 meses antes, institucionalmente la Diputación de Badajoz había confeccionado ya la plaza y le había aprobado en la relación de puestos de trabajo, pero esa plaza duerme durante 8 meses y nadie sabe más de ella. Y de hecho la jueza, en los interrogatorios que ha tenido, siempre pregunta lo mismo. ¿Por qué si era de urgencia el sacar esta plaza en octubre, luego no la ocupa nadie durante tantos meses y se reactiva a finales de mayo? Es la gran pregunta que nadie ha sabido contestar hasta ahora. ¿Tiene eso vinculación con que Pedro Sánchez ganara las primarias y se convirtiera en secretario general del Partido Socialista? No tenemos prueba de ello todavía. Yo solo doy fechas y digo que se reactivó la plaza, se sacó a concurso, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia 11 días después de que Pedro Sánchez estuviera en Extremadura, estuviera en Don Benito. ¿Es una correlación de hechos? El tiempo lo dirá, pero políticamente hay que tenerlo en cuenta. Está siendo investigado por un juzgado de Badajoz, ya ha declarado además una primera vez. Una de las grandes preguntas para mí de este caso es si estamos hablando, si lo que se produjo fue eso que popularmente se conoce como un enchufe, ¿no? Y podemos ir, me atrevería a decir, un poco más allá. Si el puesto que se creó en un principio, que derivó después en el actual, era un puesto creado a la medida de David Sánchez, como por otra parte parece. Mira, en los correos intervenidos por la Guardia Civil, en donde, por cierto, el encabezamiento de los correos entre dos directores en mayo, antes de que se supiera la lista de las 11 personas que se habían presentado a la plaza, entre ellas David Sánchez, los otros 10 extremeños, solo uno de fuera, bueno, venía de San Petersburgo, el encabezamiento del mensaje del correo donde pone asunto, ponía hermanísimo, antes de que se conocieran oficialmente los candidatos. Esa y otras pruebas que ha ido encontrando la UCO llevan a la juez auto tras auto. El del jueves pasado es demoledor, pero ya los había escrito antes esos autos en otras ocasiones. La jueza está absolutamente convencida de que la plaza fue concesionada a dedo presuntamente para David Sánchez Pérez Castejón. Está absolutamente convencida de ello. Que eso fuera así o no, lo niegan los directores. Pero ojo, y te respondo a esa pregunta. Es la única plaza en el mundo, dicen los directores, no nuestro periódico, en la geografía mundial, donde existe una plaza hecha de coordinador de actividades musicales de 2 conservatorios que haya un jefe superior. Lo dicen los propios directores en esos correos intervenidos. No hay otra plaza en el mundo que sea igual a esta. ¿Me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacerlo, qué es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga pues no sé, de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente... David, si escuchamos algunas de las partes de la declaración del Hermanísimo ante la jueza de Badajoz, por ejemplo, en esta que parece no saber muy bien concretar qué labor es la que desempeña en ese último puesto, que creo que es más un nombre, ¿no?, que otra cosa, eso de la Oficina de Artes Escénicas. Es verdad que hay otro momento de la declaración en el que parece que concreta un poco más, ¿no?, que sí que sabe de lo que está hablando. ¿Sabemos, David, realmente lo que hacía el Hermanísimo o se puede explicar lo que hacía en ese cargo? Te lo pregunto por intentar entender un poco mejor todo este caso. Mira, él se ha cogido, y además legalmente baja por paternidad. Él se pidió un año de excedencia, se fue fuera de nuestro país durante un año. Y pregunta a la jueza, oye, ¿nadie le sustituyó en su cargo? Si tan importante era alguien que se toma con su derecho, yo no digo que no, los empleados públicos, en este caso de confianza, puede tomarse una excedencia de un año, se la toma y nadie le sustituye y no pasa nada en la Diputación de Badajoz. ¿Eso es normal? Cuando uno falta un año a su trabajo que nadie le sustituya. Es decir, ¿qué hacía allí? Había acusaciones de trabajadores, de otros empleados públicos, que señalan, que denunciaban que casi no aparecía por su oficina. Explicación de la parte de la defensa. Bueno, un músico, un compositor, este tipo de actividades musicales pues requieren viajes. Estaba en Madrid, iba a ver a orquestas, a preparar, trabajaba desde casa, aunque oficialmente no pidió el teletrabajo o no se lo concedieron en una última instancia, pero bueno, era un responsable, como él mismo declara además ante la jueza, su oficina era él. Él dijo textualmente, yo trabajo las 24 horas al día, me gusta tanto mi trabajo, 365 días al año, pero no tengo que estar físicamente allí en la sede de la Diputación. Bueno, pues es un puesto que requiere, según él, viajes, contactos, entrevistas, estudios, inspiración, porque son temas musicales y por lo tanto no tengo que ir allí. Ahora, también te digo, el resto de altos cargos de la Diputación tienen que ir y firmar en la entrada y en la salida, y él no lo hizo. Otra situación más reveladora, ¿no?, cuando menos, como la anterior. Hablemos del horizonte judicial, ¿no?, de toda esta situación que investiga el trato de favor, el tráfico de influencias, prevaricación incluso. Además de David Sánchez, o al margen, mejor dicho, del propio David Sánchez, hay otros imputados de los que hablábamos antes, que tienen que ver con esa relación del presidente del gobierno y los cargos del Partido Socialista del PSOE extremeño. Al margen de él está un personaje clave, digo clave desde el punto de vista político, porque ha ganado las primarias hace escasos meses, bueno, las ha ganado por 2 veces consecutivas, y es el que es presidente de la Diputación, te hablaba yo antes, es alcalde de Villanueva, ahora ha sido el sustituto de Guillermo Fernández Vara y es el número 1 del PSOE en Extremadura, el secretario general, que está imputado, porque es el presidente de la Diputación de Badajoz, está imputado. El resto, hasta 7 personas más, son personas de confianza de la Diputación, altos cargos, algunos de ellos funcionarios, que en principio siguieron las directrices, directora de cultura del área de cultura, este tipo de puestos que no son de trascendencia pública, que están muy ligados a ser personas de confianza de la dirección de la Diputación, es decir, de Gallardo, pero que no tienen ningún cargo político. Pues ese es el otro por donde empezábamos antes y volviendo. ¿Quién dio la orden de la contratación? Si finalmente se dio la orden de la contratación, presuntamente, de contratar al hermano del presidente del gobierno. ¿Alguien cree que la pudo dar un, entre comillas, subalterno? ¿Alguien, un jefe de sección, un director de área? Eso es lo que todavía no se sabe, lo que se pregunta a la jueza y lo que nos preguntamos hoy en el periódico. Es lo que en la investigación se tendrá que aclarar. Es muy difícil de demostrar porque hace ya muchos años, fue en el 2017, pero queda mucho juicio por delante, mucha instrucción por delante, perdón, y luego si se abre juicio oral, pues volverá a haber declaraciones y vamos a ver qué ocurre, si alguien puede aportar algún dato más. Él tiene que volver a declarar, David Sánchez, que por cierto renunció a su puesto y está de baja médica. El 25 de abril, después de las nuevas revelaciones, porque hay otro caso que es la creación de una plaza también a dedo, presuntamente a dedo, para un asesor de Moncloa, que desde Moncloa trabajaba para él directamente en proyectos de la Diputación, proyectos musicales, que ya estando en la Moncloa
dieron por hecho que iba a ser contratado a la Diputación, ese puesto sale a concurso y solo se presenta a él, y ahí se ha abierto una causa paralela, el de la Moncloa. A David Sánchez Pérez Castejón le escribe siempre en sus mensajes de correo: querido hermanito, desde Moncloa. Estaba en el Palacio de Moncloa en el área de comunicación, de mensaje, de unidades de mensaje, y la jueza ha abierto una causa y lo ha imputado al asesor de Moncloa, que terminó trabajando en la Diputación, como ambos en los correos daban por hecho. Entonces, claro, si una plaza saca un concurso y desde 3 años antes saben quién la va a ocupar, pues a la jueza, claro, no es que le llame la atención, es que ha imputado al ex asesor de Moncloa, que está en la Diputación de Badajoz desde el 1 de enero de 2024. Me da la impresión de que el hermano del presidente del gobierno tiene una situación bastante complicada, ¿no? Estas son las claves del caso. David, gracias por explicarlas. Un abrazo, Javier. David Vigario ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y también a través de las principales plataformas de audio en las que estamos y en las que, si quieres, tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.